Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de procedimiento y funciones. Bien, en este caso tenemos una serie de opciones que vamos a realizar a lo largo de este video, ¿sí? Para entender bien el concepto de procedimiento y funciones en pseudocódigo. También vamos a ver el concepto de cómo los parámetros pasan por valor o por referencia. Ahora, bien, acá tenemos una lista de opciones, prácticamente es todo lo que vamos a hacer a lo largo del video, así que bueno, vayamos de a poco haciendo paso a paso. Ahora, miren, ¿cómo se empieza esto? Primero, prácticamente vamos a simular aquí, en este caso estoy usando el Notepad, para que simulemos que estaríamos trabajando en nuestro algoritmo en pseudocódigo en nuestra hoja, ¿sí? En una hoja de papel. La primera idea prácticamente es crear un menú de opciones, ¿sí? Un menú de opciones. Dice crear un menú de opciones con las siguientes opciones. Prácticamente tenemos como 22. Bien, vamos a empezar primero creando ese menú de opciones. Bien, para entender prácticamente el concepto de menú de opciones, vamos a realizar lo siguiente. Acá tenemos un modelito. Vamos a modelar un menú de opciones para todas estas opciones que tenemos, ¿sí? En nuestro menú. Para hacer el menú de opciones vamos a hacer lo siguiente. Imagínense ustedes el cajero. Prácticamente ustedes el cajero, ¿qué pasa? Siempre que ustedes van a visitar el cajero, meten la tarjeta, ingresan su código, le aparece una serie de menú de opciones. Por ejemplo, podemos hacer de cuenta que el 1 sea consultar saldo, el 2 un depósito, 3 una extracción. Tres opciones te muestra el cajero. Bien, esa sería la primera. Esto es un menú, ¿sí? Que te muestra el cajero. Bien, ahora, ¿cómo se crea un menú prácticamente en pseudocódigo? La primera idea es prácticamente tenés que fijarte cuántos valores visualmente ves o cuántos valores te devuelve en este caso el cajero. Te devuelve la primera opción, que sería consultar saldo, la segunda, consultar depósito, la tercera, extracción. Prácticamente te devuelve tres valores. ¿Qué se puede usar? Una función o un procedimiento. Una función, acuérdense que solamente te devuelve un único valor, uno solo. Y un procedimiento te devuelve uno o muchos valores. En este caso, fíjense, visualmente están viendo ustedes tres opciones en el cajero. Para este ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero que todo vamos a crear aquí, antes de crear el menú, vamos a crear en esta parte vamos a hacer el algoritmo principal y en esta parte vamos a hacer los procedimientos y funciones, ¿sí? Los procedimientos y funciones. ¿Cómo se crea un algoritmo? Bueno, va la palabrita algoritmo. Con el nombre del algoritmo le vamos a poner menú principal, ¿sí? Con todas las opciones. Va a la parte de la sección de variables, va a la parte de inicio, que ustedes ya conocían, fin y acá va fin algoritmo. ¿Sí? Fin algoritmo. Ahí está. Desde inicio a fin vamos a ejecutar. Esto es lo que ustedes venían trabajando prácticamente en una sola hoja. Bien, luego también lo vamos a pasar en PCIN, pero primero entendamos la idea en hoja. Bien, la primera idea prácticamente, ¿qué hace el cajero? ¿Qué hace el cajero? Ustedes meten la tarjeta y después realizan, por ejemplo, la consulta del saldo y después que le preguntan, ¿desea realizar otra operación? Y si vos le das que sí, prácticamente te vuelve a mostrar el menú. ¿Sí? Por ejemplo, elijo la 3. Si elijo la 3, después terminas de hacer esa acción y te vuelve a preguntar, ¿deseas realizar otra operación? Y así, hasta que vos les digas que no. Cuando les digas que no, prácticamente te devuelve las tarjetas que has insertado en el cajero. Entonces, ¿cómo simulamos eso prácticamente en un menú principal? Esa acción, prácticamente es una acción repetitiva. Ustedes van y consultan el cajero a cada rato. Bien. O seleccionan la opción que ustedes quieren. Para eso vamos a usar un repetir. Bien, vamos a usar un repetir. Acuérdense que tiene hasta que. Hasta que. Y dentro de esto, dentro del repetir, lo que vamos a hacer es mostrar el menú a cada rato. ¿Cómo hacemos un menú? Para eso vamos a crear un procedimiento. En esta hojita número 2. Hojita 1, hojita 2. Este es el principal y estos son los procedimientos y funciones que vamos a crear. Bien, ¿cómo creo una cajita para que me muestre un menú? Bien, prácticamente los procedimientos son como cajitas, ¿sí? Que reciben datos. En este caso, el dato que recibe, para este ejemplo vamos a hacer que reciba una variable opción. La introducimos a la cajita por este huequito y se va a introducir acá adentro. Entonces, por tanto, si esta variable entró al procedimiento, yo la puedo usar dentro del procedimiento. Fíjense, lo que estoy haciendo aquí es, por ejemplo, para simular esto, es un escribir, 1, consultar saldo, 2, depósito, 3, extracción. Prácticamente, para mostrar los datos, ustedes tienen que hacer escribir. Va a ir un escribir por cada una de las opciones que ustedes quieran mostrar. Un procedimiento, acuérdense que tiene la entrada de datos, el parámetro por donde pasa el dato y el proceso, ¿sí? Nada más.
No tiene salida, como eran las funciones. En este caso solamente va a entrar un dato y se va a procesar, o sea, va a hacer lo que nosotros queramos hacer. Bien, entonces, ¿cómo creamos un procedimiento? Va primero la palabrita procedimiento. Procedimiento, aquí. Y le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se va a llamar la cajita? ¿Qué es lo que hace la cajita? Te muestra un menú, por tanto le vamos a dar como nombre menú. Entre paréntesis, va ahí los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Prácticamente los huequitos por donde se introducen los datos. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos huequitos tenemos? Si queremos introducir, por ejemplo, una variable, ¿cuántos huequitos hay? ¿Cuántos parámetros? Uno solo. ¿Qué está pasando por ese huequito? Una variable que se llama opción, por tanto el parámetro se podría llamar igual de la variable que está pasando, opción. Bien, como es procedimiento no va nada más. Luego va aquí. Van a poner tantos corchetes, abro y cierro corchetes, como parámetros tenga. ¿Cuántos parámetros tenemos? Uno. Sí, uno solo. Entonces va ahí un solo corchete. Si tuvieran dos, hacen dos corchetes. Van a poner dos puntos y a la parte derecha va el nombre del parámetro. Ahí dice opción. Bueno, acá van a poner opción. A la parte izquierda de los dos puntos van a poner el tipo de dato. Opción, ¿de qué tipo de dato es? O sea, ¿qué es lo que está pasando por este agujerito, por este parámetro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en una naranja, una sandía, una pera? ¿Qué está pasando? ¿Un número? ¿Una cadena? ¿Qué está pasando? Opción. Las opciones, fíjense, analicen su menú de opciones que ustedes quieren visualizar. Es de tipo numérico, son números enteros. Por tanto, esta variable opción tiene que ser valor entero. Entonces lo vamos a poner, en este caso, entero. ¿Sí? Ahí está. Luego se pone parámetro pasado por, bueno, P significa pasado y la otra P por, y acá va valor o referencia. Ya vamos a poner ahí, referencia. ¿Sí? Tenemos que ver qué vamos a poner, valor o referencia. Esto no va a quedar pendiente. ¿Sí? Si va a valor o referencia, lo vamos a marcar aquí, lo vamos a pintar. Para no olvidarnos, tenemos que elegir valor o referencia, uno de los dos. ¿Sí? Ya lo voy a explicar esa parte, pero nos queda pendiente esa parte. Bien, ahí. Una vez que hayan definido los parámetros, prácticamente lo que hacen en esta línea es definir el tipo de parámetro, o sea, qué es lo que está pasando por ese huequito. Va en la parte de variables. Variables, la parte de inicio, fin, y vamos a poner un fin procedimiento. Procedimiento, ahí está. Esta parte de inicio a fin es prácticamente parecida aquí. Variables tiene una parte de inicio y tiene una parte de fin. Es prácticamente lo mismo. Desde aquí, desde la línea 1 hasta la línea 8, han creado prácticamente un procedimiento que se llama menú. La estructura de esta cajita que recibe un dato está aquí. Una cajita se llama menú y es un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar datos y se van a procesar. ¿Cómo se llama? Menú. ¿Cuál es el huequito que se hizo? El huequito se llama opción. Por acá va a pasar opción. ¿Opción de qué tipo es? Entero. O lo que va a pasar por aquí es un dato entero, un número. Y esto significa pasado por. ¿Sí? O quieren escribir, si quieren escriban textualmente pasado por. Y acá tenemos que elegir entre valor o referencia. Pero eso ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a la parte de inicio. Desde inicio a fin va el algoritmo. ¿Qué es lo que quieren que haya dentro de esa cajita? ¿Qué es lo que queremos hacer? Visualizar un menú. ¿Qué sentencia, qué estructura usan ustedes para visualizar? Algo. Usan el escribir, ¿que no? El escribir me sirve a mí para mostrar datos por la consola. ¿Sí? O por la pantalla. Entonces voy a poner escribir. Acuérdense. En los procedimientos se puede usar tranquilamente el escribir y el leer. En las funciones no se puede usar. En este caso, cuando sea un procedimiento, ¿puedo usar el escribir? Sí, está permitido. Entonces, fíjense, dentro de esta cajita que comienza aquí, termina aquí, yo puedo poner un cartelito. En este caso voy a poner 1, ¿sí? Y la opción que yo quiero. En este caso vamos a ver, pero nosotros tenemos varias opciones. Tenemos como 20 opciones. ¿Sí? Si lo ven aquí, tenemos como 20 opciones. Tomamos las opciones de aquí, que dice 1 es para la lectura del usuario. ¿Sí? Lectura de datos ingresados por el usuario, bueno, esa va a ser la opción 1. ¿Sí? Lo copiamos dentro de las comillas y fíjense, ahí está. ¿Sí? Lo hemos copiado. ¿Sí? Bueno, va a ser largo, sí, seguro, ahí está. Pero ahí está la primera opción. Y así van a ser para cada uno. La opción 2 es esto, ¿que no? Bueno, copiamos esto, este va a ser la opción 2. Vamos a hacer otro escribir entre comillas dobles, vamos a poner 2, guión, y vamos a, bueno, acá se copió el 2 también, ahí está,
2 guión y lo que hace la opción 2. Vamos a hacer lo mismo para el 3. ¿Sí? Escribir, fíjense, por cada una de las opciones va a escribir 3. Y acá lo vamos a borrar este espacio, ahí está, guión 4. Bueno, y así seguimos, ¿sí? Yo voy a pausar el video y voy a escribir un poquito más rápido. ¿Sí? Este sería para la 4. ¿Sí? Nos faltan para las otras, son 21, 22 opciones, así que bueno, tenemos que poner 22 a escribir. Una vez que hayan visualizado bien, en este caso, fíjense cuánto escribir puse, prácticamente puse 22, por las 22 opciones que tenemos aquí para realizar para este video. Bien, volvemos a la parte del menú. Aquí, menú de opciones, prácticamente la primera idea es mostrar. Para mostrar, uso un escribir para cada una de las opciones. Ahora, si vos ves prácticamente las opciones en la pantallita, ¿qué haces vos? Seleccionas una, ¿que no? Bien, en este caso, ¿cómo hacemos para simular eso? ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer, aquí vamos a correr esto un poquito, ¿sí? Ahí para que se note. Lo que vamos a hacer es un escribir y le vamos a pedir al usuario, a la persona que está usando el cajero, que ingrese algo. Ingrese una opción, que seleccione una opción o ingrese una opción. Luego vamos a leer ese valor, vamos a hacer una lectura en donde vamos a guardar lo que él seleccione. Por ejemplo, elige la 3. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a guardar? En algún lado, en este caso en una variable. ¿Pero qué te están mandando? La idea de esto del menú es que yo le mande una variable vacía, ¿sí? Se le introduzca y en este caso que lea yo en esa variable, o sea, el dato que me ingrese él lo voy a cargar, por ejemplo, si elige el 3 lo voy a cargar en esa variable que ha pasado como parámetro. Y obvio, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un bizcochuelo, ¿qué necesitan? Huevo y harina. Bueno, el huevo y la harina se introducen y acá se hace el bizcochuelo, ¿que no? Por tanto, si ustedes quieren hacer el bizcochuelo, tendrían que haber utilizado esos datos que le han mandado desde algún lado, ¿o no? Utilicen el huevo y la harina, ¿sí? Que introducieron. En este caso voy a usar la variable opción para guardar y contener el valor de la opción que selecciona el usuario. En este caso, guárdame en la variable opción. Opción es lo mismo que está escrito acá arriba. Fíjense, ahí está. Ahora, hasta ahí ya tenemos ese el menú de opciones. En variables no va nada porque no usaron variables. En esta sección van las variables que se han usado, pero que no sean los parámetros. Por ejemplo, acá, ¿qué variable usamos aparte de los parámetros? ¿Alguna variable? No, estos son escribir, escribir. Leer, opción. Opción que es el parámetro, ¿que no? Fíjense, el parámetro ya está definido aquí. Aquí no vayan a poner de vuelta opción. Entero, opción. No vayan a poner esto, opción, ¿por qué? Porque ustedes ya definieron el parámetro, ya dijeron qué tipo de dato es el parámetro, qué es lo que está pasando por ahí. Por tanto, si lo ponen aquí es como estarían diciendo, de vuelta opción base entero, no tiene sentido. Por tanto, aquí van las variables que se llaman variables locales, o sea, las variables que usaron desde inicio hasta fin, o sea, las variables nuevitas. En este caso, por ejemplo, si querían contar algo, crearon, por ejemplo, un contador en 0. Bueno, ese contador sí tendría que estar declarado como entero aquí con. ¿Se entiende? Pero en este caso no hay ninguna otra variable. ¿Sí? Por tanto, esta sección se podría omitir, o sea, se podría borrar. No hay ningún problema. Pero también se la puede dejar ahí tranquilamente. No hay ningún problema de las dos formas. Hasta ahí ya tendríamos un menú de opciones. En este caso el menú es largo porque, bueno, tenemos varias para este video. Ahora, ¿qué nos había quedado pendiente? Hasta ahí ya termina un procedimiento. Un procedimiento es prácticamente que ustedes han creado una cajita así, que recibe los datos, se procesan. ¿Qué datos recibimos? Opción. Y acá se procesa. Mostramos las distintas opciones y pedimos que se cargue una opción en esa variable que me han mandado. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto por valor o referencia? Para valor, vamos a tomar en cuenta esto. Para valor no me importa el cambio. Acuérdense esto. Si a ustedes no les importa el cambio, pongan por valor. Si a ustedes sí les importa el cambio, pongan por referencia. Pero ¿qué es lo que vamos a poner por valor o referencia? Los parámetros. Los parámetros se clasifican por valor o por referencia. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Si yo le dejo, póngale por valor, la palabrita valor, eso que está ahí coloreado. O sea, ¿qué estoy haciendo? Le estoy poniendo como una etiqueta. Estoy diciendo, este parámetro va a pasar por valor. Si es por valor, prácticamente no te interesa el cambio que sufre quién. Esa variable opción, ese parámetro. Bien, valor. Le puse valor, estamos probando. Ahora, miren, vamos aquí, vamos al principal, está bien. Ya tenemos para el lado prácticamente derecho en esta hojita, en otra hojita, tenemos nuestro menú. Vamos a ponerlo de un color, ¿sí? Ahí está, este color. Esta es mi cajita de celeste, ¿bien?
Aquí comienza y aquí termina, ¿sí? Procedimiento y fin procedimiento. ¿Listo? Ya está lista la cajita. Tenemos que usarla. Estoy en el otro lado, estoy en esta pantalla. ¿Cómo hago para llamar a esta cajita?